Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Dios bendiga vuestras vidas. Mi nombre es Gerardo Sosa y estamos aquí en Coronel Vidal, dándole la gloria al Señor. ¿Sí? Es un buen tiempo para poder estar asombrándonos de su presencia cada instante, cada momento. Para el Señor no hay nada fácil ni nada difícil. ¿Sí? El Señor es siempre, ¿cierto? El Señor es nuestra roca, es nuestro castillo, nuestra torre fuerte, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios por todo. Poder orar al Señor y entregar nuestras vidas, ¿cierto? Y este es un tiempo precioso, amado, que el Señor mira nuestros corazones cuando escudriñamos su palabra. Tu espíritu nuevo, renovado, entra en un ámbito verdaderamente donde la intercesión del Espíritu es demasiado poderosa para no advertir su llamado, para no advertir su pasión por nuestras vidas, para no advertir que Él es la plenitud de aquel que somos, que la iglesia es la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Sí, al decir que la iglesia es la plenitud, la iglesia hoy es el hombre fuerte, ¿cierto? Porque todo dominio, toda autoridad, todo señorío, todo poder, Él nos dio y nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Sí? Él gana la guerra en la cruz del Calvario. Él vence esas potestades, esos principados en la cruz, y en su resurrección manifiesta esta victoria, esta obra que resplandece en medio de tu corazón si has creído en Él. Y esa fe, ¿cierto?, que tan solamente tiene que ser como un granito de mostaza, amado. Esa fe que es como un granito de mostaza es la herramienta que el Señor nos da en nuestro libre albedrío para creer en esa gracia, accesar la gracia, ese don de Dios, ese regalo, ¿cierto? El cual es Cristo Jesús, el cual es una honra tan grande que se te ha dado, amigo, amiga, vos, hermano, hermana. Es una honra tan grande que se te dio que no te has dado cuenta. No nos hemos dado cuenta en muchas cosas y no hemos dejado llevar por los pensamientos, no hemos dejado llevar por el juicio de otros hombres, de otras mujeres. Nos hemos dejado llevar por ciertos criterios que se han levantado en medio de nuestras vidas, nuestros ámbitos. Y eso ha tratado de opacar esa intimidad que vos tenías con
con el Padre. Pero hay algo que no se perdió nunca, que es la relación que Él impartió a tu vida, y desde el padre a una hija o el padre hacia un hijo. ¿Sí? Tal vez la intimidad con Él por un tiempo ha entrado en un letargo. Pero este tiempo el Señor comienza a soplar con su espíritu y comienza a avivar la obra en medio de los tiempos, como dijo Habacuc. Esa obra es la obra de la cruz y su resurrección brillando en tu interior. ¿Sí? Brillando en tu vida, en tu mente. No os conforméis a este siglo, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1. Sino, vamos a ese versículo, por algo el Espíritu nos da esa. Romanos capítulo 12 dice, esto tomalo de parte del Señor: así que hermanos o hermanas, fíjate vos lo que dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cierto? Una de las cosas que el Señor, ¿cierto?, nos anima en este tiempo es a presentarnos así, tal cual somos, amados. Un día podemos decir, bueno, hoy tengo algo que es de fuerza mayor, tengo un problema familiar, he sufrido una pérdida, tengo a alguien que está enfermo, tengo a alguien en el cual tengo que estar apoyando. Hacelo, querido, hacelo, querida. Apoyá, respetá el luto, como dicen, ¿no? Apoyá a esa persona que está enferma. Apoyá a esa persona que está... Jesucristo dejó todo. Dejó el templo, dejó a los fariseos, a las autoridades, dejó las reuniones, dejó las agendas y se fue a visitar a un amigo que hacía 4 días que estaba muerto, 4 días que estaba en la tumba, llamado Lázaro. Y aunque la hermana dijo, si hubiera estado aquí, Señor, 4 días antes, mi hermano estaría vivo. ¿Cierto? Eso es cuando le ponemos límites al Señor. El Señor dejó todo. Dejó templo, dejó familia, dejó obligaciones, dejó el traje, la corbata, dejó la Biblia que está bajo el brazo y se fue a visitar a ese amigo que aparentemente estaba muerto. Y cuando llegó a esa tumba, a ese lugar, lo estaba esperando todo un ámbito de tristeza, todo un ámbito de oscuridad. Pero el amor en persona estaba ahí. Y le dijo a esa tumba, Lázaro, levántate. Y dice que salió ese cuerpo todo envuelto en unas vendas y le ordenaron desatarle. Y ante las palabras de la hermana que decía, ya el cuerpo hiede, ya el cuerpo está podrido, ¿por qué 4 días, hermanos? Porque el Talmud de los fariseos decía que
Esos libros que usaban ellos decían que el cuerpo duraba 3 días con sus órganos todavía que podían recibir vida, que todavía no habían llegado a la putrefacción. Pero el Señor esperó un día más para romperle la cabeza a los religiosos, ¿sí? A los que tienen todo bien ajustado, ¿viste? Todas las cosas bien digitales. Y salió ese cuerpo, ya estaba podrido, ya hiede. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí y esté muerto, vivirá. Viste qué juegos de palabras, ¿no? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:2. Mas nos resplandeció Cristo un día, amado. Y a partir de ese día, nunca más volvimos a ser la misma persona. Por eso hoy alabamos al Rey en el valle, en el desierto, en la montaña, en el parque, en la iglesia, en la casa de un amigo. El enemigo, cuando te ve a vos, ve la justicia de Dios caminar sobre la tierra, mi querido. A partir de ese día que te entregaste. Y hay una palabra que te fue dada. El justo por fe vivirá. Esa fe que es como un granito de mostaza. Viste que hay muchos que te dicen, pero qué fe pequeña que tenés, te dicen los religiosos. Qué fe pequeña que tienes tú. ¿Qué vas a hacer con esa pobre fe?, te dicen algunos. Lo que ellos no saben, querido, lo que Dios hizo en tu vida con esa pequeña fe. Has llegado hasta este día para escuchar cómo un hombre llamado Jesucristo sigue hablando a toda la tierra. Que viene un reino y que Él tiene una iglesia. Y esa iglesia sos vos y soy yo. Con esta introducción, amado, dice después Romanos, dice, así que, Romanos 12, así que hermanos, dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir un culto racional? Un culto con los pies sobre la tierra, amado. No un culto lleno de, ¿cómo te puedo decir? Esos cultos, viste, llenos de emocionalismo. Esos cultos donde se oferta un Dios barato, un Dios que te va a hacer el milagro, un Dios milagrero, un Dios abre camino, dice. Hay algunas canciones que dicen, vergonzosas algunas canciones. Y con esto no me pongo religioso, pero estas cosas verdaderamente puedo ver canciones que no se apegan al texto bíblico y el mismo Espíritu Santo te lo hace ver. ¿Sí? Está bien, Dios es Dios todopoderoso, Él puede hacerlo, pero también es un Dios omnisciente, es un Dios muy sabio, que no va a hacer las cosas cuando nosotros las queremos. Él va a hacer las cosas si está en el propósito de Él.
y en el tiempo de Él. Pero hay algo que nos acompaña siempre, que es su presencia. Eso sí nos prometió, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Su presencia. Los milagros pueden ocurrir, amado, pero nosotros no venimos a buscar acá exclusivamente los milagros. Nosotros vinimos a buscar al Dios de los milagros, que es muy diferente. Es mucho más. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. ¿Sí? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Y esto, amado, es lo que vos has creído, lo que vos has llevado en estos años, y hoy podés ver el fruto en tu vida de lo que el Espíritu Santo te impartió a vos y te está impartiendo. Cosas gloriosas, cosas grandes, cosas bellas, hermosas, agradables, perfectas. Cristo primeramente. ¿Sí? Dicho esto, amado, vamos a pasar al libro de Daniel, capítulo 5. Me pongo a mirar esto, amado, y verdaderamente no alcanzaría la vida para leer un solo versículo del capítulo 5 de Daniel. La riqueza que podemos encontrar en la Escritura. ¿Cierto? Daniel, un hombre, 14, 15 años tenía cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Fue el primer éxodo de esos cautivos que fueron llevados a Babilonia. Ya te digo, tenía 14, 15 a 20 años cuando este joven va a Babilonia. ¿Cierto? Un hombre verdaderamente conocido en los ámbitos. El mismo profeta Ezequiel, el cual nosotros estuvimos viendo y leímos todo el libro y estamos subiéndolo a YouTube, todo eso. El mismo Ezequiel lo nombra en su capítulo 14 como uno de los hombres ilustres de Dios, junto con Noé y junto con Job. Léelo ahí. Era conocido por Ezequiel este Daniel, porque en el mismo capítulo de Ezequiel, capítulo 28, cuando habla del rey de Tiro y hace una mención a Luzbel, también habla de la inteligencia de Daniel. Un hombre conocido porque Daniel, Ezequiel, un profeta, un sacerdote que no pudo ejercer su ministerio en Judá por causa del pecado de idolatría. En el templo se había metido y el sacerdocio fue desplazado. Cuando cumple 30 años, comienza su ministerio. Dios lo levanta en el ministerio profético y comienza a recibir una visión del trono y todo lo que rodea ese trono. Eso está en Ezequiel 1. Este Ezequiel, mientras estaba profetizando la cautividad al pueblo, Daniel ya había sido levantado muchos años antes en la élite del gobierno de Babilonia. Una élite acostumbrada a los lujos, a los placeres, a todo tipo de desenfrenos, ¿cierto? Y sirvió entre 4 y 5 reyes Daniel, hasta los 80 o 90 años más o menos. Su ministerio fungió
ahí hablándole a los reyes, amado. Y acá podemos ver cómo Daniel interpreta un sueño a Nabucodonosor en el capítulo 2. Daniel presencia en el capítulo 3 a sus 3 amigos cuando son salvados del horno de fuego por no adorar una estatua. En el capítulo 4, Daniel escucha el testimonio de Nabucodonosor y Daniel le dice y le profetiza lo que este Nabucodonosor iba a pasar por causa de no haberse rendido al Señor. Este Nabucodonosor pierde el conocimiento, se vuelve loco, por 7 años desaparece del reino y ahí comienza un declive del gobierno babilónico, donde hay una crisis, ¿cierto? Donde varios reyes tomaron lugar, ¿cierto? Y Daniel fue desplazándose cada vez más, era desplazado cada vez más de los lugares donde Nabucodonosor le había puesto. Esta ciudad, Babilonia, estaba rodeada por murallas de 115 metros de altura. Murallas, amado. 115 metros de altura por 15 metros de anchura tenía las paredes de esa muralla. Prácticamente inexpugnable, prácticamente impenetrables para cualquier ejército de la tierra en esa época, amado. 105 metros de altura, 115 metros de altura por 15 metros de anchura sus paredes en toda la ciudad de Babilonia, la capital. ¿Sí? Para describirte un poco, un río llamado el Éufrates entraba en la ciudad, ¿cierto? Y este fue el talón de Aquiles para Babilonia. Hay un artículo que yo colgué en Face y después vamos a pasar al texto para que vos tengas un paneo. La conquista de Babilonia por parte de Ciro, ya vamos a hablar de este Ciro también. Un hombre que 200 años antes fue profetizado por Isaías, 200 años antes de este hecho que ocurre acá en Daniel 5, querido. Isaías lo profetiza con lujos de detalles a este Ciro, que iba a ser el que iba a conquistar Babilonia, el imperio más grande de los tiempos. Este Ciro, querido, iba a tener una estrategia espectacular para conquistar la ciudad y ahora lo vamos a ver. La conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande es un ejemplo notable de la estrategia militar y planificación. La ciudad estaba rodeada por murallas impenetrables de 115 metros de altura por 15 metros de anchura y tenía suministro para varios años, lo que la hacía parecer inexpugnables. ¿Sí? Escuchá muy bien lo que yo te voy a decir. Esta gente llegó a un punto que ellos sabían que los ejércitos la rodeaban, pero ellos ni se inmutaban dentro de la ciudad.
se sentían súper seguros, porque tenían suministro para muchos años, algunos dicen hasta 20 años. Y cuando un ejército la rodeaba, como en este caso los medos persas, que era el ejército que iba a gobernar las naciones después de la caída de este imperio, mientras los medos persas la rodeaban, ellos hacían fiestas a sus dioses adentro de la ciudad. ¿Quiénes? Los babilonios. ¿Sí? Se sentían inexpugnables. Ninguna nación pudo en los tiempos penetrar esas murallas. Eso es para que tengas un trasfondo de lo que aquí vamos a ver en un momento en la palabra. Y le pido al Espíritu Santo que nos ayude para poder ser ordenados, para que el hermano y la hermana que está escuchando pueda entender lo que él quiere hablar. Sin embargo, los persas, liderados por Ciro, escuchad muy bien lo que hizo. Viste que te dije que lo único que pasaba por esas murallas, que era el río Éufrates. Bueno, este fue el conducto por donde Ciro entró. Escuchá. Sin embargo, los persas, liderados por Ciro, desviaron, vamos a poner un poquito más despacio porque me parece que está fuerte, ¿no? Liderados por Ciro, desviaron el curso del río Éufrates, lo que permitió a sus tropas entrar en la ciudad por el cauce del río. Esto fue posible porque el río Éufrates fluía a través de la ciudad y las murallas no lo impedían. Las fiestas que estos babilónicos, hacían, que eran orgías, comilonas, eran todo tipo de liturgia a sus dioses, se alcoholizaban, tenían una manera morbosa. Ellos comían y después se provocaban vómitos, vomitaban la comida y el alcohol que tomaban y volvían a comer otra vez. Increíble, ¿no? Lo que te estoy contando. Bueno, esta era la costumbre que tenían. Y sus fiestas más o menos duraban de 10 a 11 días. En esos 10 a 11 días fue un tiempo suficiente para que Ciro, dice que cerca del río Éufrates había un canal muy extenso. ¿Qué hizo este estratega rey medo-persa? Desvía, ¿cierto? Hace un zanjeo gigante hasta el canal y desvía parte del Éufrates. Entonces, ¿eso qué hace? Que las aguas desciendan. Mientras esta gente que estaba haciendo fiesta ahí, como siempre, confiando en sus murallas inexpugnables de 115 metros por 15 metros de anchura, no se percató una noche que el río bajó más de la cuenta. Y un general, un ejército, no muy grande, de los persas, entró por donde entraba el río. Dice que cuando estos caballos, el rey persa esperó a que el agua llegara al pecho de los caballos. Fue trabajando, fue desviando el cauce hasta que el agua bajó. Y entró con sus caballos a la ciudad en una noche, mientras todos estaban en fiesta. Esto no te lo dice la Biblia, pero sí te lo dice la historia. Historiadores como Herodoto, como Flavio Josefo y otros. Hay un cilindro llamado el cilindro persa, el cilindro de Nabonido. Creo que ahora ya tiene esta información. Ahora lo vamos a ver a ese detalle.
Fíjate vos cómo son las cosas, querido. Por eso no hay potencia que no esté bajo la soberanía del Padre. Por eso tenemos que estar confiados en Él. ¿Sí? Él es nuestro pronto auxilio. A Él podemos levantar nuestros ojos y clamar y saber que tenemos las oraciones cumplidas. Porque Él, antes que nosotros hagamos esa oración, su presencia está asistiéndonos, nos está abrazando. ¿Sí? La estrategia, dice, mirá lo que dice, la estrategia de Ciro fue brillante y permitió a sus tropas tomar la ciudad por sorpresa. Aprovechando la celebración de los babilonios, la conquista de Babilonia fue un momento crucial en la historia y demostró la habilidad militar y estratégica de Ciro. La intervención divina en la caída de Babilonia fue un hecho, sin duda. Ahora después vamos a ver el por qué Ciro hizo esto también. La intervención divina en la caída de Babilonia fue un hecho tal como se describe en el libro de Daniel. La caída de Babilonia se ve como el fin del imperio de la cabeza de oro, de esa estatua que está en Daniel 2, y el comienzo del imperio del pecho de plata, que son los medos persas. Revelado en la estatua del sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel. Un cumplimiento de las profecías bíblicas y un ejemplo de la soberanía de Dios sobre la geopolítica en las naciones e imperios. Gloria al Señor. Las crónicas, hay algunos testimonios históricos, mirá. Hay algo llamado las crónicas de Nabonido y el cilindro de Ciro. Son documentos históricos claves que narran la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande en el 539. Este capítulo 5 que nosotros vamos a ver acá es el fin. Más o menos fue en el 539. Daniel tenía unos 90 años más o menos ya. ¿Sí? Fíjate vos cómo son las cosas. Narra cómo Nabonido fue capturado, describe el reinado de Nabonido, el último rey de Babilonia, y su conflicto con Ciro el Grande. Este Nabonido es padre de este Belsasar que aparece acá en Daniel capítulo 5. Nabonido reinó 2 años, ¿sí? Y Belsasar gobernó después hasta el 539. Ya después vamos a ver algunas fechas para también ubicarnos. Es muy interesante esto. ¿Sí? Todo esto lo podía mirar yo en la mañana, ¿cierto? Y podía escribir estas cosas para tener una narrativa, ¿no? Un poco también cómo la historia respalda estas cosas, ¿no? Describe, dice, las crónicas de Nabonido, después fíjate vos en algún lugar, tiene que aparecerte esto. Describe el reinado de Nabonido, el último rey de Babilonia, y su conflicto de Ciro el Grande. ¿Por qué el último rey? Porque Nabonido y su hijo Belsasar reinaron juntos. ¿Sí? Por eso por ahí aparece Belsasar acá, pero Nabonido estaba reinando también con él. ¿Sí? Por eso Daniel fue llamado el tercer señor del reino, porque ya había 2 reyes. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Por qué fue llamado el tercer del reino? Perdón, vamos para un poco. La calefacción por ahí. Narra cómo Nabonido fue capturado después
de que las tropas de Ciro entraran en Babilonia sin mucha resistencia. En plena fiesta, Nabonido es raptado por Ciro y muere Belsasar en esa noche, su padre. Gloria a Dios. Nabonido aparte estaba en otro lugar, pero al haber fiesta, ¿cierto? Su hijo lo llama para esa fiesta, pero él estaba gobernando desde otro lugar, no desde la misma capital de Babilonia, ¿sí? Narra cómo Nabonido fue capturado después por las tropas de Ciro, que Ciro entraran en la ciudad sin mucha resistencia. Menciona que Gobrias, gobernador de Gutium, lideró la entrada de las tropas persas en Babilonia el 12 de octubre, la noche del 12 de octubre del 539 a.C. Describe cómo Ciro entró en Babilonia el 29 de octubre y se proclamó rey emitiendo proclamas reales y nombrando gobernadores. Entre esos, Ciro nombra a Darío. Por eso en la Biblia también aparece Darío como rey. Pero Ciro era rey de todo el imperio. Y Darío era rey de la capital de Babilonia. ¿Ok? Para que no haya confusiones también. Ciro, el Grande, el rey persa, reinaba sobre todo el territorio. Darío reinaba, el Medo, reinaba la provincia, que estaba la capital ahí de Babilonia, ¿ok? Pero Ciro fue siempre mucho mayor que Darío, aunque Darío aparece también acá en diferentes capítulos de Daniel, y Ciro también, ¿sí? Para que no haya confusiones, porque muchos dicen, pero está Ciro, pero también aparece Darío. Eran la misma persona, porque dice que los dos son reyes. Sí, en ese momento Darío reinaba, ¿sí? Como parte del gobierno medo, la coalición, digamos. Él era uno de las cabezas de esta coalición, es medos persa. Y era el Darío que era de Media, ¿cierto? Que gobernaba la capital. Y Ciro gobernaba todo el imperio que conquistaron. Vos fijate que en una noche conquistaron todo un imperio sin prácticamente actuar militarmente. Te podés dar cuenta quién estaba detrás de todo eso, mi querido. ¿Quién estaba? Jehová de los ejércitos, tu Dios y mi Dios. Eso para que vos tengas conocimiento de cómo Él, a través de la historia, también nos habla. Describe, dice, y el cilindro de Ciro, dice, presenta a Ciro como el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia y describe su conquista como una liberación. Aún el mismo pueblo de Babilonia ya estaba cansado de estos reyes babilónicos que hacían fiesta para ellos nomás. Desde la muerte de Nabucodonosor entraron en una crisis de gobierno en el cual el pueblo estaba esperando a este Ciro. Por eso dice que conquistaron sin mucha resistencia. El mismo pueblo estaba esperando el gobierno medo-persa. Por eso es importante tomarnos un tiempito y poder ver el contexto donde habla la Escritura, ¿cierto? Dice, Ciro se describe así, mira, dice, según el cilindro de Babilonia, se rindió sin batalla, lo que contrasta con otras fuentes históricas que describen la ciudad siendo tomada por sorpresa durante una festividad de orgías y excesos.
Ciro se describe a sí mismo como el Salvador elegido por Marduk para restaurar el orden y la justicia en Babilonia. Ellos estaban esperando que su dios Marduk le respondieran le estaban pidiendo a Marduk que le enviaran un libertador a este dios, ¿no? Los babilonios, ¿no? Ambos documentos ofrecen perspectivas diferentes sobre la conquista de Babilonia, reflejando los intereses y los puntos de vista de sus respectivos autores. La crónica de Nabonido, que era el rey que reinaba en ese momento, junto con su hijo Belsasar, ¿cierto?, se centra en los eventos desde la perspectiva babilónica, mientras que el cilindro de Ciro presenta la conquista como una victoria legítima y justa. Acordate, buscá las crónicas de Nabonido y el cilindro de Ciro. Así, ahí va a decir qué fue lo que pasó en esa noche donde cae la cabeza de oro, que fue a Babilonia. ¿Sí? Las fiestas babilónicas, especialmente las relacionadas con el dios Marduk, eran conocidas por su extravagancia y exceso. Según los registros históricos, estas fiestas podían durar varios días, incluso hasta 11 días. En el caso de la fiesta de Año Nuevo, ¿viste que Año Nuevo pueden pasar de todo? Aún hasta te pueden entrar a tu casa y robar tranquilamente. ¿Qué vos vas a estar en una fiesta con tu familia? Bueno, hacete la idea de eso, pero en gran escala. En una noche fue tomado un imperio. Excesos, dice, se describe que las fiestas incluían prácticas sexuales desenfrenadas, consumo excesivo de alcohol y comidas y otros excesos. Uso de utensilios sagrados, según el libro de Daniel capítulo 5, durante la fiesta de Belsasar, el hijo de Nabonido, se utilizaron los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para beber y comer, lo que considera un sacrilegio. Mientras ellos practicaban sus vómitos, te lo digo así explícitamente, para volver a comer y volver a tomar, a este rey se le ocurrió que traigan todos los vasos que habían traído del templo de Dios, de allá de Jerusalén, que estaban guardados, nada más ni nada menos, para hacer partícipe de los utensilios de la casa de Dios en esta fiesta tan horrible, amado. Se utilizaron los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para beber y comer lo que se considera un sacrificio. Se menciona que los babilonios practicaban vómitos para poder seguir comiendo y bebiendo. La fiesta del dios Akitú, así se llamaba, la fiesta de Año Nuevo, era una de las más importantes de Babilonia y se celebraba durante 11 días. Se describe que la fiesta incluía procesiones, rituales y excesos de todo tipo. Registros históricos, dice, los registros históricos sobre esta fiesta babilónica provienen de fuentes como los contextos cuneiformes babilónicos y las descripciones de historiadores antiguos. Es importante destacar que las fuentes históricas pueden variar en su descripción de las fiestas babilónicas y algunos detalles pueden ser exagerados o sesgados. Sin embargo, es claro que las fiestas babilónicas eran conocidas por su extravagancia y exceso. Junto con la Torre de Babel, comparten un tema en común en la historia y la narrativa bíblica: el intento de alcanzar el poder y la grandeza a través de la ingeniería y la arquitectura. La Torre de Babel de Génesis 11, la historia describe cómo los seres humanos intentaron construir una torre que llegara al cielo, desafiando a Dios
y buscando unificar la humanidad. Dios interviene confundiendo el lenguaje de los constructores y dispersándolo por la tierra, ¿no? Cada vez que el hombre intentó algo así, Dios... Ambas narrativas exploran el tema de la ambición humana y el exceso de trascender los límites. La Torre de Babel y Babilonia representan intentos de alcanzar la grandeza y el poder a través de la ingeniería y la arquitectura, de asombrar a la gente a través de la ingeniería y lo perfecto, ¿no? La Torre de Babel es un relato mítico que destaca la intervención divina, mientras que la de Babilonia es una ciudad histórica con logros y fracasos documentados. La narrativa de la Torre de Babel se centra en la desobediencia y la soberbia humana, mientras que la Babilonia se caracteriza por su complejidad y diversidad cultural. En resumen, Babilonia y la Torre de Babel comparten un tema común: la ambición, la búsqueda de grandeza, pero se desarrollan en contextos diferentes con propósitos narrativos distintos. Y dice, según el relato bíblico de Daniel 5, Daniel había dejado de servir en la corte de Belsasar y no estaba entre sus príncipes o consejeros cercanos. Sin embargo, cuando la escritura en la pared apareció, los sabios y astrólogos de Babilonia no pudieron interpretarla, dice. Fue entonces cuando la reina mencionó como alguien que había interpretado sueños y visiones, que había alguien que había interpretado sueños y visiones con éxito durante el reinado de Nabucodonosor. O sea que Daniel ni estaba ya en el palacio, ¿cierto? La reina probablemente era la madre de Belsasar o una reina influyente. Recuerda la habilidad de Daniel para interpretar sueños y visiones. Ella sugiere que Daniel sea llamado para interpretar la escritura en la pared. Daniel es llamado, Belsasar llama a Daniel, quien acepta interpretar la escritura a cambio de recompensas. Daniel interpreta la escritura que dice Mene Mene Tekel Uparsin, que ya vamos a entrar en ese contexto, y anuncia la caída de Babilonia. La ausencia de Daniel en la corte de Belsasar en este momento agrega un elemento sorpresa y destaca la importancia de la interpretación de las escrituras en la pared. Aunque el hombre te olvide, el Señor te tiene muy presente. ¿Sí? Los pasajes bíblicos, vamos a ver un poquito de Ciro y con esto vamos a entrar en la palabra. Y acá te vas a asombrar, mi querido amigo. Los pasajes bíblicos que mencionan a Ciro el Grande. ¿Quién era Ciro? El general dueño de todo ahora. Era el rey medo-persa, era el dueño del mundo. Ciro gobernaba la capital, pero el rey de todo eso, de todo el imperio, del todo vasto imperio, conquistado en una noche, fue Ciro el Grande. Este Ciro el Grande menciona, dice, es una persona importante. ¿Por qué? Porque Ciro el Grande es la persona que Dios iba a usar para liberar la cautividad que había estado en Babilonia durante 70 años. ¿Sí? Se cumple la palabra ahí. Un hombre llamado Esdras era copero de este rey. Fíjate vos cómo son las cosas. Intercede para empezar a liberar al pueblo. Y este rey, con otro nombre, Altajerjes, ¿cierto? Mientras le servía la copa, dice el libro de Esdras, y lo veía a Esdras un poco triste, le preguntó: ¿qué pasa, Esdras? Que hoy estás desanimado, te veo mal, estás pálido. Y bueno, y ahí le cuenta a Esdras de todo lo que le pasó con su Jerusalén, que sus puertas estaban quemadas, que sus murallas estaban caídas, y bueno, le habló de un pueblo
que habitaba, que había sido llevado cautivo a Babilonia, y entonces Ciro, ¿cierto?, despertado por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, le concede esa petición que le iba a hacer Esdras, ¿cierto? Perdón, Nehemías. Y después Esdras también, junto con Nehemías, los libros de Esdras y Nehemías son un libro solo en el contexto hebreo. Nosotros, el cristianismo, digamos, lo hicimos Nehemías por un lado y Esdras por otro, ¿no? Pero en sí son un libro solo en el catálogo hebreo. Fíjate vos cómo si van dando las cosas, ¿cierto? Por un lado Daniel, por otro lado Esdras, copero del rey, cómo el Espíritu comienza a trabajar, ¿cierto?, para la liberación de su pueblo, ¿cierto? Mientras tanto, un imperio caía en una noche, amado. Y acá podemos ver los pasajes bíblicos que mencionan a Ciro el Grande y su papel en la liberación de la cautividad judía se encuentran principalmente en el libro de Isaías y en el libro de Esdras, ¿cierto? Y también está en Reyes, en Crónicas, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Profecía de Ciro en Isaías. Esta profecía fue dada 200 años antes que ocurriera lo de Daniel capítulo 5. Fíjate lo que dice Isaías 200 años antes. Por eso Isaías es un profeta que profetizó con mucha precisión el nacimiento de Cristo, profetizó también lo que iba a sufrir Cristo en Isaías 53, el nacimiento de Cristo en Isaías 7:14. Fíjate vos lo que dice Isaías con respecto a Ciro, el que conquista, el que hace, el que desvía el cauce del Éufrates para que los caballos pasen sin ninguna dificultad y pasen esas murallas. Impresionante lo que hace el Señor con esta gente, ¿no? Por eso dice que Jehová es Jehová, una de las insignias de este Dios, que es Jehová de los ejércitos. Dice Isaías 44:28, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Isaías 44:28, 200 años antes, 2 siglos antes, amado. Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir: a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ahí está, entra Esdras y Nehemías y los profetas Ageo, el profeta Zacarías, tengo entendido, y hay un personaje llamado Zorobabel, hijo de Salatiel, que aparece en Ageo 2. Este Zorobabel significa plantado en Babilonia. Zoro, plantado. Babel, Babilonia. Fue uno de los cautivos que fueron llevados, ¿cierto? Y este Zorobabel, ¿qué es lo que hace? Después de que es construida la ciudad, reconstruida la ciudad, que comienza a ser reconstruida, es el que estimula a la gente a reconstruir el templo, para que otra vez vuelvan todo el ceremonial, para que el sacerdocio otra vez tome lugar. Todo, amado. Este Ciro le dio todos los recursos para construir las murallas de la ciudad, las puertas que habían sido puestas a fuego y el templo. ¿Sí? Ciro, así dice 45:1, dice, fíjate lo que dice 45:1 de Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Esto hablaba
Dios de Ciro 200 años antes de lo que Ciro iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Sujetaría naciones. Esa es una propiedad que se le da a los imperios, amados. Sujetaría naciones y desatar los lomos de reyes. ¿Qué quiere decir desatar los lomos? Liberar también. Este rey era un rey sabio, era un rey magnánimo. Así como tomaba, también liberaba, tenía misericordia. Manifestaba misericordia dentro de sus facetas, dentro de su carácter. Era un rey coherente, era un rey que tenía balances, era un rey que tenía mentalidad de gobierno. Y fue la persona elegida para sacar al pueblo de Dios. Después de esos 70 años fue la persona escogida para abrir la puerta y que esa puerta no se cierre hasta que todo el pueblo, como lo hizo Dios allá en Egipto, cuando el pueblo salió del desierto, así también salió camino a esa Jerusalén que ellos tanto extrañaron. Y dice, así dice el Señor, el cual de Ciro, cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puerta y las puertas no se cerrarán. Y en Esdras 1 al 4 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él ya lo sabía, amado. Ciro, un rey pagano, se había convertido al Señor. Dios se le apareció y le dijo, Dios me ha dado, fíjate lo curioso de esto, 200 años antes lo profetizaban. Acá fíjate lo que dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Yo digo, o se le apareció el Señor a Ciro, o alguien le habló, que hubo un profeta Isaías que hablaba de él 200 años antes. Y ahí se convirtió al Señor. Aleluya, Rey. Esdras 6, 3 al 5 dice, en el primer año del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, sea reedificada el lugar en que se quemen sacrificios y sean puestos sus fundamentos, su altura de 60 codos, 30 metros, y de 60 codos su anchura, 30 metros, su anchura, 3 hileras de piedras grandes y una hilera de madera, y que los gastos sean pagados por el tesoro del rey y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los llevó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que están en Jerusalén. Gloria al Señor. Ciro es llamado el ungido por Dios. En ninguna otra parte a una persona pagana se le había llamado el ungido.
¿Qué quiere decir? Que este ungido de Dios tenía un propósito, tenía una comisión. Isaías 45:1 lo destaca, su papel especial en la liberación de la cautividad judía. ¿Sí? La profecía de Isaías sobre Ciro es notable por su precisión y detalle, lo que ha sido confirmado por la historia y la arqueología. En resumen, los pasajes bíblicos mencionados anteriormente del papel crucial de Ciro el Grande en la liberación de la cautividad judía y su importancia en la historia del pueblo judío. Vamos a leer, amado, el libro de Daniel capítulo 5 y le vamos a dar gracias al Señor que hemos entrado a este breve contexto. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Sí? Hizo un banquete este rey, ¿cierto? Aleluya, gloria al Señor. Ni sabía lo que se venía. Mientras él alzaba su copa, las aguas del río Éufrates comenzaban a bajar, amado. Ciro, en una de las puntas, contemplaba la capital de Babilonia y mirando a sus subordinados comenzaban a avanzar en la noche. ¿Sí? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, ¿cierto?, había traído del templo de Jerusalén. Nabucodonosor no era el padre. Generalmente en las culturas antiguas se le decía, muchas veces también al abuelo se le decía padre. El padre de este Belsasar era Nabonido. Nabucodonosor era abuelo, era padre de Nabonido. Era abuelo de Belsasar. Belsasar, que digamos de dicho sea de paso, estaban gobernando junto con Nabonido, ¿sí? Nada más que Nabonido había sido, se había dirigido a otra parte del reino de Babilonia y el que estaba enfrentando las cosas como rey fue este Belsasar. Muy interesante poder entender esto, querido. Aleluya, gloria al rey. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En estas fiestas que ellos hacían, ¿no? Caía la noche. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aleluya. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Sabemos que el dedo de Dios se refiere al Espíritu Santo, mi querido. Nadie echa fuera a los demonios sino por el dedo de Dios, dijo el Señor. Yo no echo fuera a los demonios sino es por el dedo de Dios. Ese dedo de Dios es el Espíritu Santo. Es el mismo que escribió las tablas de la ley allá en el monte Sinaí. Si no me equivoco. Corríjanme también ustedes, aquellos que escuchen esto. ¿Sí? Ayúdenme a predicar. Gracias, Señor. Que tu presencia sea, Señor, en esta hora, Rey.
los hogares, Padre, de los hermanos y las hermanas que están escuchando tu palabra, Señor. Va a sentir tu presencia, Señor, tu gloria, Padre. Que ellos te alaben, Señor. Que ellos abran el corazón más y más a tu persona en este tiempo. Que ellos puedan sentir tu amor, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria al Señor, aleluya. Esto es para glorificarte a ti, Señor, nada más. No es para exaltar ningún hombre, para exaltarte a ti, Señor. Oh, gloria al Rey. Gracias, Señor. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se le debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercer señor del reino, querido? Acordate que Nabonido, su padre, era el rey. Belsasar también era el rey corregente, eran dos. O sea, el que interpretaba el sueño iba a tener el privilegio de ser el tercer rey, el tercer gobernador de todo el reino. O sea, quiere decir que lo que se le dio a Daniel en su momento lo habían desplazado a Daniel. Hasta Nabucodonosor, él tuvo cierta influencia. Después Daniel es desplazado por este Nabonido. ¿Sí? Fíjate vos que acá otra vez están ofreciendo, ¿cierto?, a cualquiera que adivine esto. Dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por sus palabras, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. Siempre están esos aduladores, ¿viste? Las adulaciones, amados, son verdaderamente tan obvias muchas veces, tan obvias. Qué lindo es tratar cara a cara como somos, ¿no? Así como somos. ¿Cierto? Pero cuando hay este tipo de adulación, señor esto, señor lo otro, señor aquello, ministro, ministra, siervo, sierva, y esa cosa que te pones, ¿viste? Momentos que te pones esa máscara, ¿viste? Esas cosas verdaderamente no significan nada, amado. Cuando me hablan de esa forma, no, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia en nuestras vidas, ¿no? Entonces dice, el rey padeció. Entonces dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Por qué? Porque esta reina era esposa de Nabucodonosor. Y ella conocía que había alguien que interpretaba sueños. Ahora podés ver que esta reina era una reina madre o abuela.
en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu Padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó, ahí le recordó, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ahí te das cuenta quién era esta madre. Era esposa de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor ya había fallecido en el 562. Pasaron muchos años. En el 562 a.C. En el 605 pasaba esto. ¿Sí? Antes de Cristo. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueño y descifrar enigma, resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Fíjate el poder que tenía la reina también, ¿no? Para estos casos. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Mientras estaba pasando esto, amado, en la noche, a pocos kilómetros, un rey llamado Ciro miraba esa provincia, esa ciudad. Y en esa noche, después de varias noches, en esas 11 noches, en esa última noche, amado, el río Éufrates bajó su cauce y comenzaba a avanzar su ejército, y el río fue el que lo guió a entrar, porque el río entraba sobre la ciudad. Esas murallas no podían impedir que entre el río, y esa fue la guía que tuvo Ciro mientras estaba ocurriendo esto en Palacio, que ya estamos por terminar con esto. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, después que a Daniel lo tenían olvidado por ahí por alguna provincia, en el tiempo de la desesperación, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Eso él no lo sabía. La que le dijo esto fue la reina. Pero como todo orgulloso, ¿viste? Sí, porque yo sé. Nosotros no sabemos nada, amado. Es el único que tiene la sabiduría, es Cristo, y es el Espíritu que nos da a nosotros a través de, de entrar en el texto bíblico. ¿Sí? Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Le iban a restaurar el lugar a Daniel, que se lo habían quitado, se lo habían sacado, se lo habían arrancado. Y así pasa con el hombre, amado. Así pasa con las religiones también. Te sacan del contexto. O porque no le gusta lo que portás,
lo que predicás, lo que hablás, cuando van en contra de las corporaciones religiosas, cuando van en contra de los mandatos dentro de las denominaciones evangélicas, entre ellas, no todas. Las denominaciones evangélicas, dentro de sus leyes, hay algunas leyes que son más poderosas que la palabra. Por eso es que estamos como estamos, muchos divididos. Aquí en Vidal muchos ni se saludan. No, porque yo soy de Apolo, te dicen. No, porque yo soy de Pablo. No, porque yo soy de Cefas. Y así nos queremos enfrentar a un enemigo que está más unido que la propia iglesia muchas veces. Fragmentados, diciéndonos unos a otros, no, vos no tenés al Señor, vos sí tenés, como si fuéramos jueces de nosotros mismos. Da pena, hermanos, da pena. Pero Dios es grande. Y Él aviva su obra en medio de los tiempos. Esto no pasa ahora, hace 200 años que pasa acá esto. ...200 años por decir el tiempo que uno tiene conocimiento, ¿no? De la historia de ciertas iglesias que ha habido en Vidal, qué sé yo, lugares, hombres, mujeres de Dios que estuvieron su tiempo, gente dolida, herida, mirando Mar del Plata, mirando Estados Unidos como la Meca, esperando las órdenes del jefe de distrito que está en Mar del Plata, esperando las órdenes de... Y no digo que esté mal, pero se ha desplazado al espíritu. Se ha introducido doctrinas de hombre. Gloria al Señor. Entonces, mira lo que dice, ¿no? Con esto estamos terminando, hermano, ya. Sí, ya no. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Decir, mirá que te vamos a dar credenciales, ¿eh? Vas a ser pastor. ¿Qué querés? ¿Ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro? ¿Qué querés? Pero tenés que hacer un pequeño curso, te dan una hojita, hermano. Yo he estado en algunas denominaciones, te dan una hojita para poner una cruz, correcto o no correcto. Si pasaste esa hojita, ahí nomás te dan pastor, profeta, evangelista, credenciales. Y los jefes de distrito levantan gente, hermanos y hermanas. A ellos les conviene que no estén muy preparados para poder dominarlos y moldearlos. Esto es una verdad. ¿Sí? Que sean obedientes, que estén al pie del cañón. No importa si está desfasado en la palabra. Te sacan un versículo de Salmo, te sacan un versículo, arrancan la Biblia, hebreo, y te hacen una mezcolanza y te hacen una de esas rutinarias doctrinas evangélicas. Sí, amado, hoy los jefes de distrito, hoy estamos mirando
Y acá, Vidal, amado, hay hermanos que tienen una capacidad en el Señor, una sabiduría en el Señor, en Pirán, Viboratá. Pero hoy vos te pasás con un hermano, lo saluda, ni te saluda, amado. Esto es algo ya que no pasa ahora, pasó hace mucho tiempo. No hemos avanzado nada. Es como la cuna del bebé, ¿viste? Se mueve la cuna. Cada vez que vas a la reunión, la cuna se mueve, pero después de 15, 20 años no hemos avanzado nada. No sé nada de la palabra. ¿Qué predicó fulano el domingo? No sé, no me acuerdo. Y atamos al diablo hoy y el lunes otra vez está desatado. Hacemos guerra, ¿viste? En los cielos, en los aires, y abrimos puertas, ventanas de prosperidad y cosas. Y vos le preguntás estas cosas, no, ¿qué te vas a meter en un contexto bíblico? ¿Qué te vas a meter en un trasfondo bíblico? ¿Qué te vas a meter? No, salí de ahí. Hoy hay que avivar el fuego, te dicen. ¿Qué es avivar? Cantar más, saltar más, gritar más. Que está bien, uno lo hace, es una expresión. Pero es como el címbalo que retiñe, ¿viste? Soy como el címbalo que retiñe. Yo me pongo yo, y el metal que resuena. Mucha sabiduría de cosas, de hombre, porque ni siquiera de la palabra, porque estamos llenos de la sabiduría de la palabra, el amor, pero va a estar, hermano. El amor de Cristo está. Pero llenos de doctrinas de hombre. ¿Y qué cree, che, acerca de la salvación? Y yo creo que la salvación se pierde, che. Y el otro, y yo creo que la salvación no se pierde. Y yo creo en el arrebatamiento, y yo no creo, no, hay una sola verdad. No hay dos verdades. Pero hay que investigar. Hay que conocer los contextos, los trasfondos en los que se escribió la Escritura. No tengo que gritar lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir. Ese otro gran error también. No, porque yo hablo lo que la Biblia dice, no. Tenemos que ver qué hay detrás de esa letra. Por eso dice el Señor que tenemos que escudriñar. Escudriñar es una expresión hebrea que significaba escarbar hasta sacar agua. Escarbar la arena hasta sacar agua. Pero hoy nadie quiere estudiar, queremos todo automático. ¿Viste como el coso de la computadora? ¡Pin! Que aparezca ahí. Quiero el milagro, Señor. Quiero la casa, el auto. Un evangelio de ofertas. Sí, Dios es todopoderoso, pero también Dios es omnisciente. Y es omnipresente. Esas dos cosas se han olvidado y no hemos quedado con una sola nomás. Y así estamos caminando. Y muchos por ahí te dicen, sí, pero Dios no me cumplió lo que yo le pedí, porque se le ha enseñado un Dios así. Y no se le ha enseñado un Dios que tiene 3 características, por ejemplo. Que es todopoderoso, sí, pero no para cumplir tus caprichos. No, porque lo hizo conmigo, hermano, con vos hace lo mismo. No va a ser lo mismo. Porque Dios operó en Pablo diferente que Pedro, y Pedro operó el Señor diferente que Juan. Juan operó diferente que en Lucas, diferente que en Mateo. Dios jamás va a operar de la misma forma, amado. Eso es una mentira. Pero por eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que transformar nuestra mente y conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, pero lo hizo conmigo. No me interesa cómo lo hizo con vos. Es un tema tuyo, amado. Gloria al Señor que lo hizo. Pero el Señor va a operar de una forma diferente en vos. Porque venís de un diferente trasfondo, de una cultura diferente, una enseñanza diferente.
tenés otra forma, tenés otros dones, tenés otras características diferentes. ¿Sí? Vamos a seguir con esto. Dice, entonces Daniel le respondió, tus dones sean para ti, no me interesan tus credenciales, tus dones, no me interesa verdaderamente, amado, no. Hoy en día todo eso, ¿no? El papeleo, no me interesa lucir una credencial de nada. Si Dios no está en el asunto. Y para mí en mi vida verdaderamente no ha sido una batalla eso, para nada, no ha sido algo que me quite el sueño, la credencial. ¿Cierto? El Altísimo, dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, decía Daniel. Fíjate, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso ocurrió en Daniel 4. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, dice, hasta que conoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que place. En ese momento, amado, Ciro estaba entrando en Babilonia. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Eso fue hasta que vino Cristo, ¿sí? Cuando viene Cristo, ¿cierto? Cambia todo. Tiempo de gracia. Ya el hombre elige a quién va a poner. Dios no interviene en los gobiernos. No interviene en los gobiernos del Señor. Eso es otra mentira que nos dijeron a nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es orar para que esa persona se arrepienta y acepte al Señor. Pero es un gobierno que el Señor le dio al hombre para que él haga. Ahora, ¿qué es lo que hace que la maldad se contenga en estos tiempos? Predicar el Evangelio. Solamente los ministros, no, toda la iglesia tiene que predicar el Evangelio, pero la iglesia no lo está haciendo. ¿Dónde está mucha iglesia metida en las famosas cosas de Dios? ¿Te acordás? Ese viejo dicho, las cosas de Dios. Y habéis olvidado el primer amor, dijo el Señor. ¿Qué es el primer amor? El ocuparse de las cosas verdaderas del Evangelio. Las cosas de Dios, que son diezmar, congregar, limpiar la silla, limpiar el piso. ¿Está mal eso? No, pero eso no son las cosas de Dios, amado. Eso no tiene nada que ver. Eso es un servicio que uno hace, ¿sí? Desinteresado, es parte de. Pero no son las cosas de Dios. Congregar no son las cosas de Dios, no, nada que ver. Las cosas de Dios es su palabra, su verdad, la persona de Cristo en nosotros. Ahí está el primer amor. De eso se refiere el primer amor. No es que vos tenés que volver otra vez a las cosas de Dios, a trabajar, que vamos a trabajar para el Señor, que vamos a trabajar.
Nada podemos hacer nosotros, amados, si no es dado por el Espíritu. Es el Espíritu trabajando en nosotros para esa obra del ministerio. Somos colaboradores, somos actores de reparto nada más. Acá el único protagonista es el Señor y su Espíritu. Él es el que da conocimiento, Él es el que da sabiduría, autoridad. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su orgullo fue depuesto. Dice, fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció al Altísimo, quien Nabucodonosor se convirtió, amado. Hoy es el hermano Nabucodonosor. Las cosas que nos va a contar cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? Un rey que fue rey de toda la tierra. Tiene dominio sobre el reino de los hombres. Dice, ¿qué fue lo que reconoció? Que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberdecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ya Ciro ya estaba en el corazón de Babilonia, marchando hacia palacio en ese momento, con su ejército, y el pueblo que miraba con cierto enojo a ese rey que hacía fiestas, se lavó las manos. Este es el rey que estamos esperando. Este es el rey que le pedimos a ese dios Marduk. Ese era Ciro. Ese dios Marduk era el que creía en ellos, ¿no? Entonces, mientras Marduk estaba avanzando al palacio, esto estaba ocurriendo. Y la escritura se trazó, es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. No tenía peso ni gloria en el espíritu. No había gloria, no había peso espiritual en este hombre. Tenía mucha pompa, mucho glamour, mucha fiesta, mucho lujo, pero su espíritu estaba muerto en sus delitos y pecados. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, tal vez con la esperanza de que este Daniel, que le había dado honra a Nabucodonosor y había conseguido que Nabucodonosor sostuviera su reino con cierta sabiduría, pensó, el último manotazo de ahogado lo puso a Daniel como el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos,
y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. En ese momento que he expuesto, y con esto terminamos, que Daniel era vestido, Ciro entraba a palacio y mataba a Belsasar. Y Ciro entra con Darío, y Darío es puesto como rey en lugar de Belsasar. Y con esto terminamos. En la noche que por el conducto de un río que venció la muralla más grande de todos los tiempos, entró un ejército con poca gente y bajó de un plumazo todo un imperio. Y ahí comenzaba el imperio de plata, Medo-Persa. Mi querido amigo, que Dios te bendiga en esta noche. Te mando un gran saludo, Omar, pues sabes que te tengo un gran aprecio. Gracias por estar ahí, hermano. Te encargo tus oraciones. Te encargo tus oraciones y pido que tu iglesia esté orando por mi familia. ¿Sí? Esté orando por mi familia. Una gran necesidad de respaldo en oración. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Estudia esto. No te quedes con lo que yo te digo. Deja que el Señor te asombre también a vos, aún mayor. Padre, te doy gracias en esta noche por todas las cosas, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar juntos a través de esta plataforma. Señor, que tú bendigas toda la comunidad cristiana, Señor, de toda Latinoamérica, Padre. Oh Dios, gracias, Señor, por todo, por esta localidad preciosa de Coronel Vidal, los hermanos ahí del Mar del Plata, como mi hermano Omar. Señor, que tú los bendigas grandemente, que tú bendigas al hermano Héctor, hermana Nancy, Señor, cada hermano, Señor, Dios mío, que mira estos videos, Padre amado, que ellos puedan recibir sabiduría, que ellos puedan recibir tu presencia, Señor, que ellos puedan quebrantar sus vidas en tu nombre, Padre. Sopla paz, sopla gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, y bueno, ya seguiremos mirando este libro de Daniel, ya con Daniel 6 y el gobierno de Darío. Acordate que Ciro estaba por encima de Darío, para no confundir. Que Dios te bendiga.